Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Un día más ya estamos con todos ustedes precisamente aquí en nuestra alquería. Y hoy, en el programa de hoy, les vamos a proponer un ejercicio totalmente diferente al que les estamos proponiendo de forma habitual y continuada en nuestra alquería. Ya saben ustedes que siempre con la estimada presencia de nuestro cronista oficial, don Manuel Domínguez, estamos visitando calle a calle nuestro municipio, palmo a palmo, como solemos decir. Bueno, pues la propuesta de hoy es hacer una pequeña parada en nuestro camino, en nuestro andar por todas las calles, y todavía nos quedan muchas zonas que recorrer de nuestro municipio, para ofertarles esas bellas historias que también nacen precisamente de nuestro municipio, de esas calles, ¿no? En vez de ir recorriendo, como decimos, calle a calle, pues vamos a ir recorriendo historia a historia, pues todas esas leyendas urbanas que solía haber de nuestro municipio y que despertaban la curiosidad desde antaño. En cada una de las visitas, don Manuel, siempre íbamos precisamente, a lo mejor, por ejemplo, en esta misma zona, cuando íbamos visitando por las calles y hablando de nuestros monumentos, pues siempre comentaba que detrás de estos muros, detrás de estas paredes, siempre hay una historia que contar. Y yo decía, algún día la contaremos. Y es que hay mucho que contar. Hay mucho que contar. Las calles de las ciudades se caracterizan porque tienen muchas historias. Y es verdad que hay muchas calles de Motril que tienen sus propias historias, y propias historias que salen muchas veces de la propia sentimiento popular, ¿no? No son historias oficiales de ayuntamientos, de instituciones, sino que son otro tipo de historias mucho más populares, mucho más cercanas a la población, y que suelen calar en la población. Es verdad que con el paso del tiempo muchas de ellas se pierden, como no son historias que están recogidas en ningún lado, pues muchas de ellas se pierden y han sido historias que la mayor parte de ellas se transmiten de forma oral, y no hay ningún documento escrito que pueda certificarlas ni nada por el estilo, pero sí que forman parte, pues, de esa cultura popular, de ese sentimiento de pertenencia a determinados sitios. Y claro, todas las calles de este pueblo, casi todas las calles del casco antiguo, las calles más antiguas, lógicamente tienen historias muy bonitas. Hoy visitamos, por ejemplo, aquí estamos en la Plaza de España, ¿no? En la Plaza de España, que fue la Plaza Mayor, que fue la Plaza de la Constitución, que fue la Plaza de Miguel Primo de Rivera, y que hoy es la Plaza de España. Aquí se ha desarrollado, ha albergado tantas cosas, tantos acontecimientos históricos de un calado impresionante, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista religioso. Hemos tenido aquí manifestaciones por la caña de azúcar, esas famosas manifestaciones del 1911, 1914, cuando esta plaza se llenaba de gente que protestaba por los precios de la caña, porque Motril no salía adelante con los precios que los fabricantes daban por la caña de azúcar, o manifestaciones religiosas, cuando había rogativas por sacar santos en la época de epidemias, terremotos, etcétera, etcétera, o cuestiones políticas, tiroteos entre partidarios de uno y de otro en la época de la Primera República, aquí entre partidarios de los federales y los que no eran federales, tiroteándose de una parte a otra de la Plaza de España. Es decir, que esto está lleno de historias, pero además hay otras historias, otras historias, son las historias políticas, claro, las historias sociales y tal. Cualquiera puede contar historias de la Plaza de España que son magníficas, contar historias de las grandes manifestaciones que ha habido aquí, últimas por la autovía, por el tren. Aquí se habló una parte de la historia del tren, cuando nos prometieron el tren que estaba concedido desde el balcón del ayuntamiento. Después no hubo tren, pero sí que es verdad que está llena de historias. Pero además hay otras historias muy bonitas que, como decía, forman parte de la historia oral de la ciudad, que Motril ha tenido la suerte o la mala suerte de perder muchas de ellas, porque ha cambiado mucho, se ha modificado mucho en el tiempo, pero todavía conservado. Y qué tan importantes son, claro, ¿no? Porque al final esa transferencia oral de familia en familia también nos habla mucho, porque es un reflejo de la sociedad. Claro, un reflejo social de esa época. De la época, claro. Fundamentalmente son reflejos sociales de la época. Hoy nosotros podemos hablar de
de la Plaza de España, pero aquí había manifestaciones de las creencias más absolutas de los madrileños. Nos podemos imaginar qué era esta Plaza de España cuando la epidemia de 1679, cuando ya la desesperación absoluta de los madrileños decidieron que había que sacar a los santos porque si no esto se acababa, ¿no? Motril desaparecía, ¿no? Y evidentemente pues está relacionado con esas creencias, ¿no? Con esa, nos podemos imaginar una procesión una procesión para pedir a la Virgen de la Cabeza, al Nazareno, los terremotos, antorchas, velas y todo esto convertido en un escenario tremendo del miedo, ¿no? Porque al final lo que tenían los madrileños era miedo a morir, a desaparecer. Pues precisamente la Plaza de España es donde todas esas historias que después muchas veces se han contado como leyendas y que al final no eran leyendas del todo porque estaban basadas en historias reales y que evidentemente han derivado después en el paso del tiempo en historias que se han modificado con el paso del tiempo, que algo tienen de verdad al inicio. Imagino también que muchas de las historias que vamos a ir contando poco a poco a lo largo de estos próximos programas, algunas, como bien dices, se han satinizado, ¿no? a propósito, ¿no? Para infundir miedos o... Bueno, sí, muchas veces sí, seguramente, pero sobre todo porque tienen o han tenido, porque como decía Motril, en los últimos tiempos, los últimos 100 años se ha modificado muchísimo, pero debió tener un gran acervo de leyendas y de historias relacionadas con la brujería, la magia. Porque, por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿vampirismo en Motril? No hay, pero sí que hubo espiritismo. Sí, que curiosamente hubo una sociedad espiritista en Motril en el siglo XIX, cuando el espiritismo se puso de moda. Motril tuvimos una sociedad espiritista que fue muy activa y la labor del espiritismo ya sabemos cuál es, que era hablar con los muertos. Nos podemos imaginar la sociedad espiritista, que no sé dónde, no sabemos dónde estuvo la sede. Sí, había sede, ¿no? Sí, debió tenerla. Había sede, pero no sabemos dónde. Nos podemos imaginar pues sentados todos alrededor de una mesa intentando con la luz de gas en aquella época, o los candiles y tal. En aquella época no existía la Ouija, no se usaba todavía, pero sí se usaba el tema de las mesas movibles, la mesa se movía y tal, lo que estaban sentados, y nos podemos imaginar una sociedad espiritista que, según he visto en algunos periódicos espiritistas que hay, citaba que tenía Motril más de 500 miembros. Entonces, que una sociedad espiritista estaba de moda el tema. Lo curioso sería saber quién eran los mediums, quién eran los que asistían a esa sociedad espiritista. Sí se conserva en el archivo del ayuntamiento la solicitud para la creación de la sociedad espiritista en Motril, pero no sabemos mucho más de ella, pero debió ser interesante conocer el sitio donde se reunía y por qué se reunían y dónde se reunían y qué es lo que hacían, ¿no? Claro. Yo me imagino que funcionarían igual que todas las sociedades espiritistas de la época, se dedicarían a intentar a través de una medium pues hablar con muertos, ¿no? Es decir, es curioso la historia, pero hoy en nuestra mentalidad, que todavía sigue, el tema del espiritismo todavía sigue, pero no con la incidencia que tuvo en aquella época y en un Motril del siglo XIX, estamos hablando de finales del siglo XIX, 1880 y tantos, 1890, donde me imagino una ciudad media oscura, una ciudad donde la luz eléctrica todavía no se había puesto, un ambiente un poco propicio a ver fantasmas por las noches, ¿no? Y es verdad que tuvo, y yo pienso que debió estar, si no en el casino que estuvo ahí enfrente, pues más o menos, ¿no? Estuvo por aquí estos temas de la sociedad espiritista que tuvieron pues muchísimas incidencias en el Motril de aquella época, ¿no? Y además era casi un grupo de presión, ¿no? Es decir, un grupo de gente importante que estaban asociados con el tema del espiritismo. Igual que cuando hablamos con acontecimientos de la época, no se nos puede olvidar que también Motril una sociedad masónica. Masones. Masones con mucha importancia, que se llamó, la logia se llamó Lux Sexitana, y englobó a muchísima gente de la burguesía media alta de Motril, formaron parte de esa sociedad masónica,
que tuvo bastante incidencia. Se conserva hasta el escudo de la sociedad masónica, ¿no?, de la Lux Cesitana de Motril, se llamaba, y tuvo su grado y su importancia en Motril, y mucha de la sociedad, de la gente más importante de Motril, estuvo asociada, estos finales del siglo XIX, principios del XX, estuvo asociada a esa sociedad masónica en Motril, que tampoco sabemos, que otro de los sitios que sería curioso conocer, dónde estuvo la logia, en qué casa estuvo la logia de Motril, porque sería interesante saber dónde los masones se reunían en Motril, dónde hacían sus rituales. Podríamos tirar de libros, claro, ¿no? Dónde hacían sus rituales, dónde hacían sus temas de reuniones y tal. Sería curiosísimo saber dónde estuvo situada esa logia masónica en Motril. No conocemos ni el sitio de la sociedad espiritista, que tiene fines distintos absolutamente a los masones, y dónde estuvieron la sociedad masónica en Motril, dónde estuvo la logia masónica en Motril, y dónde celebraban los masones su acto. Hoy nos parece una cosa muy extraña, ¿no?, pertenecer. Es verdad que todavía existe la masonería, pero no tuvo la incidencia que tenía en esa época, donde era una cuestión de prestigio estar asociado a una sociedad masónica de la época, y Motril también tuvo su sociedad de masones en Motril, francmasonería. ¿Cierto peso, entonces? Sí, cierto peso, porque además lo conformaban gente muy conocida del Motril, de la época, y de poder, y de cargos municipales y concejales y algún alcalde, es decir, que conformaban pues el mundo de la masonería. Debió estar alrededor también de esto, es decir, porque casi la Plaza de España, o sea, es el sitio central, el núcleo de por supuesto, eran anticlericales los masones, es decir, no podían ver un cura ni en pintura, no la iglesia como religión, no tiene nada que ver con la religión, sino como la iglesia como participación, ¿no?, en la política y en la vida política de los países, ¿no?, de la influencia de la iglesia, no en las cuestiones religiosas. Por lo tanto, son dos historias que son muy curiosas, son dos de los enigmas de Motril. La sociedad masónica, la francmasonería motrileña y la espiritista. Estamos hablando de hechos que sí son reales, que sabemos que han existido. Sí, totalmente. En Motril. Estamos hablando de historias que posiblemente, de las que vayamos a contar, historias que posiblemente pues, son inventadas o pseudo inventadas o transformadas para antojo a lo mejor de poder, de instituciones, o simplemente porque se van transformando con el paso del tiempo. Pero sí estamos hablando de que existía realmente masonería y también el tema del espiritismo. Y es que, claro, hablando de la zona que estamos, a mí se me viene, yo te he preguntado un poco así por el vampirismo, porque yo sé que siempre cuando hemos comentado aquí el tema, vampirismo en Motril, no, por ejemplo, el Lobres. Sí, el Lobres, sí. El Lobres, hay alguna cosa curiosa en Lobres, de unas placas que hacen referencia a vampiros y están fechadas a principios del siglo XX. Una cosa muy curiosa, no vamos a encontrar en ningún sitio de España unas piedras grabadas con nombre de vampiro, es decir, haciendo referencia a los vampiros, ¿no? Eso no lo encontramos en ningún lugar de España, no lo hay, excepto el Lobres. Es muy curioso que además está relacionado pues con una familia, porque el sitio donde se encuentra está relacionado con la familia Arroyo, que desde el siglo XVI fueron los grandes propietarios del Lobres, el capitán Arroyo. El capitán Arroyo, que estuvo enterrado en la iglesia de Lobres, y al que encontraron... Otra historia que habría que contar. Que había que contar. Porque me parece que estaba allí enterrado, ¿no?, en la iglesia de Lobres, con la cabeza cortada y los puestos en los pies. Bueno, es muy curioso la historia es muy curiosa, ¿no? Y además la hermana era motrileña, estaba relacionada, vivía en Motril, y la hermana fue la que de alguna manera financió la creación del convento de capuchinos en Motril. Doña Jerónima de Arroyo fue la que financia la creación del convento de capuchinos en Motril. Pero el capitán Arroyo en sí fue más un cazarrecompensas, es un capitán de la época, su función... Lo digo que estamos hablando de vampirismo y quizás estamos saltando un poco. Claro, es que en el tiempo estos eran gente muy sanguinaria, es decir, que no era el típico vampiro de las películas, ¿no? Yo creo que no va por ahí, ¿no? Pero era un cazarrecompensas. Al final todos estos capitanes de caballería que habían pertenecido estuvieron en la conquista del reino de Granada, como el Valdivia aquí, o cualquiera de los capitanes Ágreda que estuvo en Motril, que por cierto tuvo la casa aquí, donde hoy está el ayuntamiento, fueron gente de guerra. ¿A qué se dedicaron después? A perseguir moriscos y a cobrar
cobraban por morisco cazado, ¿no? Pues los monfíes, los guerreros, los guerrilleros moriscos que actuaban en los montes alrededor de Motril y tal, pues se dedicaban a cazar moriscos. A justiciar. Sí, además está muy bien recompensado. Y luego los juicios que tenía este hombre, casi que se libraba de todo. Todo. Además, una cosa que tenía el Arroyo es que los Reyes Católicos le hicieron una merced muy importante en aquella época, le dieron las casas de prostitución que eran estatales. El Estado cobraba, entonces la merced... Las casas de prostitución eran estatales. Eran estatales. El Estado cobraba un impuesto por las casas de prostitución y el Estado tenía el privilegio de cobrar ese impuesto a las casas de prostitución, o las casas de conversación, como también se decía en esa época. De conversación. Iban a conversar, seguro. Y se la dieron a Arroyo, ¿no? Y eso debía ser un buen negocio, para este señor, este capitán. Por ejemplo, el capitán González de Quesada, que es otra de las cosas curiosas, ¿no? Un hombre que llega a Motril en 1513, se aloja en un mesón que tenía la latina Beatriz Galindo, donde hoy está el Calderón, que era la Lóndiga Vieja de los musulmanes, y termina muriéndose con una fortuna siendo uno de los hombres más ricos de Motril. ¿Cómo se hizo rico? No lo sabemos. Seguramente, y ahí viene lo que hablábamos del capitán Arroyo, es que cobraban una recompensa la corona le daba unas recompensas muy grandes. Por ejemplo, el caso de Gil González de Quesada, ellos mataron a un monfí, a un guerrero morisco, a un guerrillero morisco que se llamaba Arroba, Arroba. Lo mataron en la zona de Casterdeferro, Walshos, por ahí, y la corona le recompensó con 10.000 ducados. 10.000 ducados de aquella época era una fortuna, ¿eh? Es decir, indudablemente se explica cómo después llegó a tener, pues, si tuvo 2 o 3 cosas como esas, pues era como si te tocara la lotería, ¿no? Hoy en día. Es decir, y a Arroyo le pasó lo mismo, es decir, Arroyo otro de los capitanes. El caso de Ágreda, del capitán Ágreda, que yo decía que estuvo porque el ayuntamiento hace la casa esta, la primera, que es cuando sobre mediados del siglo XVI, cuando abandonan el ayuntamiento original que estaba en la calle Zapatero y se vienen aquí, lo hacen sobre el solar de Ágreda. Este capitán es una cosa muy curiosa, no sé por qué, desconozco por qué, cómo terminó de ermitaño en la ermita de San Sebastián. Es muy curioso, pasó de ser uno de los capitanes de caballería famosos de Motril y tal, y terminó de ermitaño en la ermita de San Sebastián, arrepintiéndose de todos sus pecados, seguramente terminó de ermitaño en San Sebastián. Otra de las cosas que tampoco desconocemos, ¿no? Es decir, por qué este capitán que llega a Motril siendo uno de los capitanes más famosos de la época del Reino de Granada, termina de ermitaño en la ermita de San Sebastián, a la entrada a Motril, que estaba la antigua ermita de San Sebastián, termina siendo el ermitaño del patrón de Motril que protegía a los motrileños de la peste. Es decir, tenía que estar bien arrepentido. Estaba arrepentido de sus pecados. De todo. Bueno, pues fíjense ustedes, estamos prácticamente en la introducción de este nuevo concepto de programa que les estamos ofreciendo, y ya nos ha salido el tema del espiritismo, nos ha salido el tema del vampirismo, nos ha salido el tema de la masonería. Hemos hablado del capitán Arroyo, de Ágreda y de Gil González de Quesada. De González de Quesada. Fíjense ustedes si tenemos temas. Pero claro, a mí a la cabeza se me vienen pues muchas de esas historias que, como digo, han ido saliendo a lo largo de todos estos recorridos que hemos estado haciendo durante los últimos años. Precisamente en los últimos programas hablábamos del niño saludador. Salía la placeta del espanto, ¿no? Que eso es una historia ahí también bastante bonita. La niña de la acequia. La niña de la acequia. Que si estamos hablando de esto... La niña resucitada. Una niña que resucitó. No, parece que se fallecía... Se había ahogado en la acequia. Se había ahogado en la acequia y curiosamente... Estaba en la acequia, en el puente que había en lo que hoy es la Plaza de Atenería. Ahí había un puente para pasar de la Plaza de Atenería, el puente del Manjón, del puente sobre la acequia, la zona de la Rambla del Manjón. Cuando termina la Rambla del Manjón, la Plaza de Atenería, y había un puente para pasar al otro lado de la Vega, ¿no? Para atravesar la acequia. Y una mañana de 1620, un matrimonio, se le cae la niña, con 4 o 5 años, se le cae la niña a la acequia. La acequia de Motril, en esa zona de ahí, traía, y ahora no lo sabemos porque está en bóveda,
pero traía mucha corriente, siempre fue una acequia con mucho caudal y traía mucha corriente. La niña se le cae a la acequia, el padre se tira a por ella, no la puede rescatar y cuando consigue sacarla, la niña está muerta, está ahogada y está muerta. La llevan a la casa y allí, pues bueno, los médicos, los de la época, los sacerdotes, toda la niña certificaron, los vecinos, que la niña está muerta y que no hay nada que hacer, que la niña, el padre la rescata, tarda en rescatarla y la niña muere. Han pasado 5, 6 o 7 horas del ahogamiento de la niña y la madre se encomienda a la Virgen de Gracia. Y cuando la traen de la casa, o la iban a traer de la casa a la iglesia mayor para enterrarla en la iglesia mayor, porque la iglesia mayor es el sitio donde se enterraban a los niños, la niña resucita. Y en unos minutos está tan viva como antes de caerse a la acequia. La niña resucitada. Ellos piensan que es un milagro de la Virgen de Gracia y lógicamente pues colocaron, que se ha perdido, en la iglesia mayor colocaron un cuadrito con el retrato de la niña y con la leyenda esta de la Virgen del milagro, que la niña se resucitara después de estar 7 o 8 horas muerta. Es muy curiosa la historia, también el retrato debió estar en la iglesia mayor, pero no se ha conservado. Estamos hablando de una historia real. Sí, una historia real. Volvemos al principio de que, bueno, muchas de las historias que contemos a lo mejor no son oficiales, por decirlo de alguna manera, pero es verdad que... Pero es una historia de creencia, ¿no? Porque ellos piensan, o la familia piensa, que la madre era una gran devota de la Virgen de Gracia y la Virgen de Gracia es un milagro. Se lo atribuye directamente a la Virgen de Gracia y es el milagro que hace la Virgen de Gracia con su hija que se había ahogado en la acequia y que resucita como si no hubiera pasado absolutamente nada. La niña está perfecta. Y lo curioso hubiera sido poder contemplar el retrato de la niña con la leyenda que debió estar en la iglesia mayor, el cuadro que la madre encargó debió estar en la iglesia mayor, pero no se ha conservado. Eso, los exvotos, que curiosamente no se han conservado ninguno, mientras en otros sitios hay muchísimos exvotos de este tipo, de milagros, de santos y de vírgenes y tal, no hay exvotos. En Motril se debieron perder pues en la época de la guerra seguramente, o antes con los franceses, o seguramente con la guerra civil, con la guerra de independencia, ¿no? En época de los franceses cuando estuvieron en Motril, que también saquearon lo que pudieron, lógicamente, ¿no? Claro, sí. Es decir que, bueno, franceses no, eran polacos. El batallón que hubo en Motril, de guarnición en Motril, en la época de la guerra de independencia, no eran franceses, eran polacos. Era la división del Gran Ducado de Varsovia y eran polacos. Y estuvieron de batallón, de guarnición en Motril, cuando el tiempo que Motril estuvo ocupado por los franceses. Pues la verdad es que sí, Manuel, porque son muchísimas las historias que rodean a nuestro municipio y muchas las que alberga, como decíamos, las paredes de nuestro monumento y fuera, ¿no? Claro, y muchas cosas que no conocemos, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de las cosas que ocurrieron aquí en la Plaza de España. Esta pared, esta que estamos aquí, se convirtió en el paredón de fusilamiento de afrancesados. Ajá, claro. Cuando la guerra de independencia en 1810, el alcalde de Otíbar, que era el guerrillero que actuaba en esta zona, Manuel Fernández Cañas, que era el guerrillero que actuaba en la zona de la costa, contra los franceses, ocupa Motril y los franceses se van de Motril, aunque después volvieron, pero se van de Motril porque el alcalde de Otíbar con sus guerrilleros ataca Motril y da la casualidad que pillan en Motril a unos afrancesados de familia motrileña, pues estaban en Adra, de los Illuminati, que estaban en Motril y que eran afrancesados y fueron fusilados aquí contra la pared aquí en la Plaza de España, contra la pared de la Iglesia Mayor y contra el muro de entrada a la Iglesia Mayor. Estábamos en el sitio público, seguramente lo harían público, claro, muy público para que los demás afrancesados fueran aprendiendo, ¿no? Es decir, y hay otra historia muy curiosa que ocurre también en la Plaza de España. Dicen que a veces la sangre acusa al asesino. Ajá. Y hay una historia, encuentran en la sierra, por aquí en los alrededores de Motril, un hombre muerto, asesinado, apuñalada, y lo traen a Motril
Eso debió ocurrir en el siglo, a principios del siglo XVII, y lo exponen aquí, en la plaza. Y no se le ocurre al corregidor que había en ese momento, no se le ocurre nada más que ponerlo en la plaza y llamar a todos los, digamos, a todos los sospechosos de que pudieran haberlo asesinado. Y cuando se acerca uno de ellos, la sangre del muerto, que llevaba no sé cuántas horas muerto ya, o un par de días muerto, empieza a manar, con lo cual denuncia de esta manera al asesino. Ajá. Velando quién era el asesino. Claro, automáticamente el que se acercó y el cadáver empezó a manar sangre de las heridas. Se puso algo nervioso, ¿no? Lo detuvieron y lo ajusticiaron, lógicamente, por el tema de que era el asesino. Es decir, la sangre a veces nombra o identifica al asesino. Y eso también pasó aquí en la Plaza de España, supongo que ante un montonazo de gente, y que esto estaría pues a reventar de gente viendo el muerto allí puesto, ¿no? Es decir, que y ese fue, y además era una prueba contundente de que el culpable era el que se acercaba al cadáver y el cadáver manaba sangre. Y el hombre llevaba varios días muerto, por lo que se ve, el caso es que manó sangre y aquel fue acusado de asesinato y seguramente ajusticiado, ¿no? Bueno, pues fíjense ustedes lo que estamos aprendiendo ya en este primer programa con las historias, leyendas, casos que ocurrían en nuestro municipio en el pasado. Pues nosotros les proponemos que a partir de ahora vamos a tener una serie de programas, vamos a descansar un poquito de las calles, que tenemos todavía muchas por recorrer, todo hay que decirlo, y de zonas de nuestro municipio y monumentos en sí, pero también las historias son importantes porque nos habla precisamente de lo que ha sido, nunca mejor dicho, nuestra historia. Lo vamos a dejar aquí, pero ya saben que la semana que viene volvemos, estaremos por aquí por la Plaza de España, porque a mí te vuelvo a recordar que se me ocurre pues hablar de los espantos, se me ocurre hablar de enterramientos. Bueno, es que esta zona va a dar... Hay de todo, esta zona va para todo. Va a dar historias para todo. Para mucho. Así que nada, que nosotros nos despedimos aquí, esperamos que les haya gustado esta nueva propuesta desde nuestra alquería y la semana que viene más aquí en la televisión de Motril. Hasta la semana que viene. Adiós.